No alcanzamos a terminar. Incluye órganos tanto internos como externos, así como en la mujer. La mujer también tenemos órganos internos y externos. El sistema genital masculino incluye al testículo, ¿sí? Incluye al epidídimo, las vías espermáticas, el pene y las glándulas anexas. Hoy vamos a hablar de muchas patologías y me gusta esta parte porque hay muchas patologías para hablar. ¿Está bien? Se relaciona mucho la anatomía con lo que sería la parte clínica. ¿Está bien? Entonces, los testículos, todas las vías, gente, son par hasta la uretra. La uretra y el pene, como saben, el hombre no tiene dos uretras, tiene dos penes. ¿Está bien? Es decir, tiene dos testículos, dos epidídimos, dos conductos deferentes, dos vesículas seminales, dos conductos eyaculadores, pero una uretra y un pene. ¿Está bien? Entonces, las vías son comunes hasta que llega hasta ese nivel. ¿Está bien? Entonces, por eso dice, el sistema es par hasta la uretra. ¿Okay? Hasta significa de ahí, ¿verdad? Porque la uretra ya es impar, que junto con el pene constituyen la vía común del sistema urogenital. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema genital masculino, hablamos de un conjunto de muchas estructuras. ¿Bien? Cada una vamos a estar explicando, están totalmente conectadas. ¿Bien? El sistema genital masculino, ustedes saben que el hombre utiliza la uretra ¿para qué? Para dos cosas. Orinar y eyacular. ¿Está bien? Sin embargo, si vamos a hacer una comparación con la mujer solamente utiliza para orinar. ¿Está bien? Eso es algo importante. ¿Sí? Y después vamos a hablar de eso, ¿verdad? Porque la orina del hombre, toda orina, ¿verdad? Tanto hombre como mujer, ¿qué es la orina? El pH de la orina, ¿cómo es? Ácido. Y ustedes saben, ¿verdad? Que los espermatozoides mueren ante un pH ácido. ¿Sí? Entonces yo necesito algo alcalino para que ellos puedan sobrevivir. ¿Está bien? Y ahí viene el papel principal del líquido seminal, el semen. ¿Está bien? Que neutraliza ese pH, ya que el hombre acabó de orinar ácido. Entonces el líquido seminal, que es el semen del hombre, generalmente es alcalino. Entonces protege de alguna forma al espermatozoide para que no puedan morir. ¿Está bien? Dato muy importante. Entonces, los testículos son órganos que tienen este formato y este color característico. Es medio blanco azulado. ¿Está bien? Es liso, es brillante, tiene esta característica de aquí. ¿Está bien? Claro, en algunas situaciones esa coloración puede verse afectada. ¿En qué situaciones, por ejemplo? Torsión. La famosa torsión testicular. ¿Está bien? Y déjenme que yo les llegue a hablar un poquitito sobre la torsión testicular. ¿Sí? ¿O no? ¿No puede ser un poco? ¿No? Yo quiero con otro grupo. Hablé del premaster. ¿Sí? ¿Ven esta porción de aquí? Este es el cordón espermático. ¿Está bien? El cordón espermático, y ven que el cordón sirve como una forma de sujeción para que quede fijo el testículo. ¿Está bien? Pero eso adentro es como si fuera que está pinturado. ¿Entienden? Entonces el cordón generalmente cuando tiene una distancia, ¿sí?, más larga, entonces es más fácil que se pueda torcer. ¿Se entiende? Adelante. Entonces, todavía no existe una causa así específica por el cual suceden las torsiones, pero sí se sabe que es mucho más frecuente en quienes? Adolescentes, niños adolescentes. ¿Está bien? Es mucho más frecuente en ellos. ¿Sí? La torsión testicular, gente, ¿cuánto tiempo tenemos para poder tratar eso? 6 horas. Muy bien, máximo 6 horas. De 4 a 6 horas. Ese es nuestro tiempo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nosotros habíamos hablado que el testículo, el tiempo es testículo, hablamos una vez. ¿Está bien? Porque si el paciente, por ejemplo, tarda mucho para ir, no sucede mucho eso. ¿Saben qué sucede más? Que el médico no diagnostica a tiempo. ¿Saben? ¿Por qué? Porque el dolor que siente el paciente, el hombre, es un dolor tan
súbito, ¿sí? Tan potente es el dolor que sí o sí le va a llevar al hospital. ¿Entienden? Entonces, el paciente... De ese lado sí, pero del otro lado continúa. Ahora tiene que tener mucha suerte para tener torsión en los dos lados, ¿verdad? É muita sorte. Ô, prof, o deslocamento é a mesma coisa, ou a torção ali é a mesma coisa que deslocamento de órbita, tipo por um chute, um acidente? Deslocamento do testículo ali, por algum acidente, impacto. Se mover, esqueci. Vos decís que el testículo sale de su lugar. Isso, um deslocamento Ese es otro tipo de situación. Otra situación. Ahora, la torsión es cuando el cordón espermático rota, ¿entendés? Sobre su propio eje. Mas os dois têm o mesmo perigo? Sí, los dos tienen peligro de pérdida de testículo. ¿Está bien? Y miren, el paciente tiene clínica, tiene mucho dolor. Ese dolor, nosotros en medicina hablamos que hay dos tipos de dolores. El dolor que es insidioso, progresivo, gradual. Ese dolor que primero empieza a molestar, luego se hace leve, luego moderado, luego severo. ¿Entienden? Eso es insidioso, progresivo. Pero está el otro tipo de dolor que es un dolor así súbito. ¿Entienden? Un dolor que ya empieza así, bien potente y no es gradual. Ya empieza potente, continúa potente y termina potente. ¿Entienden? Y ese tipo de dolor es el súbito, el que el paciente tiene una torsión. ¿Está bien? Es primero, la clínica, es un dolor inmenso. Segundo, examen físico. Nosotros tenemos que hacer el paciente examen físico. ¿Cómo se llamaba? Yo creo que hablé para ustedes. Es el reflejo que nosotros hacíamos en el hombre, que hacía que el testículo contraiga y suba para arriba. Reflejo cremasterio. ¿Lembran? Yo cuando hablé de ustedes del músculo cremaster, hablé para ustedes que había un reflejo que nosotros hacíamos cuando tocábamos la parte interna del músculo del paciente. ¿Sí? Tocábamos, estimulábamos aquí y aquí, ¿qué pasa con el testículo? Sube, contrae. ¿Entienden? Pero piensen conmigo, si el testículo está torcido, no va a haber ese reflejo. ¿Entienden? Porque no están llegando fluxos aquí. ¿Se entendió? Entonces va a ser reflejo cremastérico negativo. ¿Se entendió? Ahora vamos a suponer que el testículo está inflamado. ¿Cómo se llama el testículo cuando está inflamado? No. Yo también pensaría así, ¿verdad? Pero no. Se llama orquitis. Por bactéria ou vírus? Por bactéria ou vírus? Generalmente puede ser o por bacteria o por virus. ¿Está bien? Itis es inflamación, orqui es testículo, deriva de la palabra testículo. No parece, ¿verdad? A mí lo tenía sentido. Ahora vamos a explicar. Orquitis. Hay una estructura que se encuentra detrás del testículo que se llama epidídimo. ¿Sí? Y si ese epidídimo está inflamado, se llama. Ahí sí. Lleno de y tiene otra palabra. Bueno, hay situaciones donde ocurren las dos cosas al mismo tiempo. Orquitis con epididimitis. Y ahí se va a llamar orquiepididimitis. ¿Entienden? ¿Qué pasa cuando este testículo se inflama? ¿Bacteria o no dolor? Claro, ¿verdad? Toda inflamación genera dolor, ¿sí? Ahora, piensen conmigo, esa inflamación está generando aumento de la congestión. ¿Por qué? Porque hay una permeabilidad de los vasos para que salgan las células de defensa y vayan a atacar esa infección en ese momento, ¿entienden? Entonces se queda congesto, se queda hinchado, que es demasiado, ¿entienden? Dolor, edema, eritema. Eritema quiere decir que pica vermelho, ¿entienden? Entonces, casi la misma característica del dolor de una torsión. Ahí, ¿cómo yo voy a identificar una torsión de una inflamación, una orquitis? Pela posição do intestino?
Pela posição do testículo, porque se eu torço o testículo, meu epidídimo ele não vai estar atrás. Hay un examen físico mucho más fácil. Y también el reflejo en la inflamación está positivo. Ahí ya hay una diferencia. Solo tocando el examen físico, porque clínica igual, ¿entienden? Por calor también, solo que esto puede sentir también el paciente de carne demasiado que usted pica un poco caliente al principio, pero lo caliente es más frecuente en una inflamación. ¿Está bien? Otro, signo crematérico negativo en torsión. En inflamación está positivo. Otro signo que nosotros hablamos mucho es el signo de Bren. Así mismo, signo de Bren. ¿Cómo es ese signo? Nosotros levantamos el testículo, ¿sí? Que está inflamado y el paciente siente alivio. ¿Entienden? Porque está inflamado. Ustedes nunca, por ejemplo, batean así su brazo o algo así, siempre le piden para levantar, ¿sí? El miembro. ¿Por qué? Para evitar el hinchazo. ¿Entienden? Entonces el testículo está inflamado, entonces cuando se levanta disminuye el flujo sanguíneo, ¿sí? Porque ahí hay una vasodilatación, por eso está caliente, por eso está vermelho, ¿entienden? Entonces eso acalma. Sin embargo, una torsión nos va a calmar. Signo de Bren negativo y signo de Bren positivo en una inflamación. ¿Entienden? A palpação de linfonodo lá não poderia ser uma diferenciada, ou são dos. Mira que para que se inflamen tiene que pasar un poco más de tiempo. ¿Entendés? Y estos son emergencias urológicas. Entre los dos, la torsión es una emergencia, porque la inflamación se puede tratar con antiinflamatorio, antibiótico y chao, tu casa. Hielo, colocar a ese nivel y terminó, alta. Pero en una torsión nunca hay que mandarle algo. Y eso es lo que ocurre mucho, porque el médico no sabe diferenciar entre una inflamación y entre una torsión. Y nosotros no tenemos tiempo para diferenciar muchas veces. ¿Entienden? Entonces, nosotros diagnosticamos con la clínica y con el examen físico y chao, quirófano. ¿Entienden? Claro, hay gol estándar, el patrón oro que se dice que es el estudio, que es el ecodoppler. ¿Sí? El ecodoppler evalúa la circulación. Y claro, en una torsión, ¿cómo va a estar la circulación? Va a estar disminuida. ¿Sí? Y en una inflamación va a estar aumentada por la vasodilatación. ¿Entienden? Pero no hay tiempo. ¿Entienden? Por eso les digo, es importante ser médicos que preguntan, que tocan, que hacen examen físico, que apoyan a sus pacientes. ¿Sí? ¿Sí? O paciente com uma órbita de Graves, ele pode evoluir para varicocele? Podría, de cierto modo sí, porque varicocele es... ¿Ustedes saben lo que es varicocele? Não. Varicocele, varico deriva de la palabra varices, ¿entienden? Cele es como el acúmulo de agua, ¿entienden? Entonces, es como si fuera que ustedes tienen varices a nivel testicular, ¿sí? Es decir, lembren que nosotros teníamos la circulación de los vasos testiculares del lado izquierdo, ¿dónde iban? Para La vena renal izquierda, y el del lado derecho venía para la vena cava. Al ser así tan vertical el flujo, lo que sucede en realidad con el varicocele es que las válvulas de las venas están siendo comprometidas. ¿Entendés? Las válvulas no tienen mucho que ver con una inflamación allá afuera. ¿Entendés? Esa congestión que va a suceder por la inflamación va a ser una congestión venosa, sí, pero no por varicocele. ¿Entienden? Las válvulas del lembra que nosotros teníamos válvulas en las piernas, y que cuando el paciente picaba mucho tiempo de PEC no había un buen retorno venoso, ¿sí? Y entonces a veces las válvulas acababan no funcionando bien. Entonces cuando subía la sangre podía estancar y podía venir de vuelta, entonces eso hacía una congestión venosa. Y lo mismo ocurre eso, pero ¿dónde se congestiona? En el testículo. ¿Entienden? Porque la vena testicular está así muy verticalizada y llega hasta el testículo. ¿Se entendió? Sí. Eso es lo que ocurre en el varicocele, una disfunción de las válvulas en realidad. ¿Sí?
problema, porque imagínense, el paciente tiene cachufas, aquí el problema, pero puede tener una afectación a nivel testicular. Parece que no tiene nada que ver. Puede estar. Imagínense la relación que existe, parece que no tiene ninguna, pero sí tiene. ¿Está bien? Y otra cosa, nosotros dijimos la diferencia entre una inflamación y una torsión. Gente, la torsión va a explicar así. Si es que no se resuelve. Sí, necrosis total. Miren, esta parte, ¿ven? Esta parte es lo que se torció, esa parte se llama, ese es el cordón espermático. ¿Está bien? Y se logra ver aquí también el cordón. ¿Sí? Entonces, el cordón es el que rota y tuerce. Y claro, ustedes lembran que dentro del cordón había un montón de cosas cuando estudiamos. Yo me acuerdo que nosotros hablamos que el contenido del cordón en el hombre es conducto deferente, ¿sí? Y en la mujer ligamento redondo, ¿sí? Ahora, no solo había conducto deferente dentro de ese cordón, ¿sí? Había vasos testiculares, venas testiculares, arterias testiculares, nervios, no se imaginan la cantidad de nervios que hay, ¿sí? Plexos venosos pampiliformes, que son las venas que se dilatan en el varicocele. Gente, muchísimas cosas hay de vasos sanguíneos. Entonces es obvio que si se tuerce la raíz, entonces todos esos vasos sanguíneos, chau, ¿me entienden? Y esos vasos sanguíneos ya no van a irrigar, ya no van a vascularizar al testículo, entonces el paciente pierde su testículo. Hay que extirpar. Professora, quando chega nesse caso, fica necrosado, tem como passar por outro, tipo, casos bactérias, alguma coisa? No. No acontece nada com No, el otro pica feliz, ahí está, pica todavía vivo. Por eso es que les digo, ¿verdad? Tendría que tener mucha suerte el paciente para que tuerzan los dos al mismo tiempo. ¿Está bien? ¿Sí? Como acontece a torção de um organo? Como que acontece essa torção? Esa es una buena pregunta, porque hasta hoy día no se sabe exactamente el por qué sucede. ¿Sí? Porque, por ejemplo, a mí yo tenía un alumno, o sea, tengo un alumno ahora, ¿verdad? Que él tiene un testículo y él me dijo que cómo ocurrió su torsión, él estaba normal, estaba bien. Cuando él giró así para un lado, torció su testículo. No tiene sentido, ¿eh? E aí qualquer coisa. Lembran que yo le dije que tenía el meso y que cuanto más largo era el meso había más posibilidad de que el órgano rote. ¿Lembran? Mi teoría es eso. Cuanto más largo el cordón, hay más posibilidad de rotación. Eso es mío. Yo nunca investigué así profundamente. ¿Entienden? Pero tiene sentido. Ante porque el del lado izquierdo es el que tuerce más. ¿Por qué? Miren bien aquí. Siempre hay un lado que es más bajo que otro, ¿cierto? El ser humano es totalmente asimétrico. Así como el King, ¿verdad? Que uno era más bajo y otro era más alto. ¿Por qué? Porque el testículo del lado izquierdo es más bajo que el lado derecho. Porque o joelho esquerdo está mais alto que o joelho direito. No, pero el ureter se conecta a la vejiga. No tiene que ver con el testículo. Tem só a ver com produto diferente. ¿Eh? A ver com produto diferente. No. Tem que mais? No. Também não. Foi bem leve. Es solo porque el cordón del lado izquierdo es más largo. ¿Me entienden? O sea, nosotros decimos largo, lembran que le dije longitud, ¿verdad? Es más largo que el del lado derecho. ¿Me entienden? Otra cosa puede ser que tenga que ver que es más largo el lado izquierdo justamente a propósito. Es decir, para que el hombre cuando esté caminando no pueda haber mucha fricción entre los dos testículos. ¿Me entienden? El ser humano está hecho así perfectamente. ¿Entienden? Y otra cosa, lembra que yo les dije, el retorno venoso del lado izquierdo es mucho más para la vena renal izquierda que el del lado derecho que viene directo a la vena cava, ¿lembra? Entonces hay más aumento de presión del lado izquierdo y eso hace que descienda más el lado izquierdo. ¿Entienden? Todo tiene que ver. ¿Sí?
también produce en forma exógena, ¿sí? ¿Qué cosa? Espermatozoides. ¿Entienden? Entonces, es una glándula mixta, ¿ok? Ahora, la espermatogénesis, ¿sí? Producción de espermatozoides, espermatogénesis, solo se puede formar en el testículo, ¿entienden? Después le voy a hablar del procedimiento de vasectomía por eso. Pero tengan en su cabeza eso. El testículo produce espermatozoide. Por el testículo también se produce testosterona. ¿Está bien? ¿Sí? Paciente que por algum motivo os dois testículos, ele tem que usar hormônio exógeno o resto da vida? Mira, para compensar la baja testosterona, sí. Ahí sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un órgano que está produciendo testosterona. ¿Entendés? Entonces, el paciente al disminuir su testosterona va a prevalecer otro tipo de hormonas. Entonces, va a ficar un poco más afeminado. Es como las personas, ¿verdad?, que hacen el proceso de, ¿cómo se dice? Sí, el cambio. No, pero a veces no muda el sexo mismo, sino que no tenía un nombre. Deve ser de dar características sexuais. Sí, entonces suprimen la testosterona y aumentan más las otras. Diminuiria cabelo, a voz afinando, né? Sí, O orgasmo emocional. O emocional. Sí, también la parte emocional fica más sensible el hombre. Sí, llora. Gente, esta estructura que está aquí detrás del testículo es el epidídimo. ¿Está bien? Entonces, testículo, epidídimo. ¿Está bien? Los dos, tanto testículo como epidídimo, ¿dónde se están encontrando? Dentro de las bolsas, dentro de los sacos escrotales. ¿Está bien? Entonces, sí o sí se encuentran ahí adentro, ¿ok? Y presten mucha atención en esta imagen, porque aquí vamos a ver algunas cosas. Miren, este es el testículo que está dentro de esta bolsa, pero ¿se dan cuenta la cantidad de capas que tiene? Sí. Cantidad de camadas, después vamos a hablar de las camadas, ¿sí? Otra cosa, miren, ¿quién está suspendiendo a estos testículos? El cordón espermático. O sea que el testículo depende sí o sí de ese cordón. ¿Se entiende? Ese cordón es vida para el testículo. Estas venas, parece una red de venas, ¿sí? Esta red de venas se llama plexo venoso pampiliforme. Plexo venoso pampiliforme. ¿Está bien? Es ahí donde ocurre la varicocele. ¿Está bien? Ya. ¿Está bien? Es aquí donde se empiezan a dilatar todas las venas. ¿Okay? Y ahí es donde ocurre la varicocele. Ahora, ¿ven cómo está subiendo aquí? Este es el trayecto del conducto del cordón espermático y luego entra en el trayecto inguinal. ¿Está bien? Y gente, el testículo, a principio, inicio de la vida, inclusive en la vida fetal, ¿dónde está el testículo? En el abdomen. ¿Sí? Específicamente, ¿dónde? Cerca de la región lumbar, casi en el polo inferior del riñón. Ya se encuentra el testículo del hombre cuando está en la vida fetal, ¿sí? Y eso va cambiando. A los 9 meses, el testículo ya tiene que estar posicionado en las bolsas escrotales. Y si no sucede eso, ¿cómo se llama esa condición si es que no descendió el testículo? ¿Cómo se llama? Victor Kidd. ¿Está bien? Ese es una situación que ocurre mucho en bebés. ¿Está bien? Pero se espera un tiempo, unos 2 a 3 meses se espera para ver si definitivamente no descendió, y si no descendió, ahí se puede hacer la cirugía. ¿Está bien? ¿Para qué? Para poder descender el testículo, para poner en su posición normal. Es una cirugía muy sencilla. ¿Está bien? Muy sencilla. ¿Qué pasó? Gente aquí, la cantidad de nervios, nervio genitofemoral, nervio ilioinguinal, nervio del plexo
nervio pudendo, gente, son muchos nervios. Entonces tiene una cantidad de terminaciones nerviosas también a nivel de la piel y tanto a nivel del testículo mismo que está siendo inervado. ¿Está bien? Otro, ¿lembran que yo les dije cuando nosotros iniciamos el semestre? Yo les dije, todo órgano vital debe estar protegido por huesos. ¿Está bien? Ahí en el testículo hay huesos. No, ¿entienden? ¿Hay algún músculo así que esté protegiendo ese testículo? No, está totalmente expuesto el pobrecito. ¿Entienden? Mas, prof, quando tem toda a irrigação ali no máximo, potência turbo, aí ele fica forte. Potencia turbo, ¿en qué aspecto? ¿En qué? Ele fica forte, aguenta. El testículo es espermatogénesis, o sea, producción de los espermatozoides y secreción hormonal. ¿Qué hormona? ¿Está bien? Entonces, miren, no está rodeado por huesos, no está rodeado por músculos que puedan protegerlo, ¿ok? Tiene una piel, sí, tiene una piel delgada, pero tiene varias camadas, ¿está bien? Enseguida vamos a ver. Entonces, cualquier golpe, compresión que generalmente se realiza a nivel testicular, se van a encontrar con esta estructura, ¿sí? Y esta estructura de aquí es muy sensible, se llama túbulos seminíferos, ¿sí? Voy a mostrar para ustedes enseguida los túbulos seminíferos, ¿está bien? Y tercera teoría, porque es muy sensible, es que nosotros dijimos, estamos hablando de los nervios, ¿sí? De los nervios que están en la raíz del testículo. La raíz sería, así en simples palabras, el cordón espermático. Ya que ese cordón tiene cantidad de nervios, que es algo que ofrece para el testículo sensibilidad extrema. ¿Está bien? Entonces, dijimos que el cordón espermático tiene vasos, nervios, conductos deferentes. Si este se tuerce, ¿verdad? Hay una torsión testicular, estos nervios se van a activar y van a mandar una señal en el cerebro que es muy doloroso. ¿Está bien? E inclusive, miren, dice, tiene dolor agudo y reflejo nauseoso o abdominal. Inclusive tiene dolor abdominal. ¿Por qué? Porque ustedes saben, trayecto inguinal, cuando digo en abdomen, lebra, que viene de ahí el testículo, está conectado, todo está conectado a ese nivel. Entonces, cualquier dolor que a veces sienta aquí en el testículo va a sentir en el abdomen. ¿Entienden? Perfecto. Y ahí está, miren. 4 a 6 horas solamente tiene el testículo para poder sobrevivir. ¿Bien? Bueno, entonces, esta estructura que tenemos atrás del testículo se llama epidídimo, ¿sí? Que todo este tubo que está enrolado aquí, ¿está bien? Estos de aquí, cuando se quedan enredados, todos enrolados ahí, forman los bulillos, ¿sí? Pero hay una estructura que si ustedes ven aquí, ven, es como el riñón, ¿lebra? Que tenía su corteza y luego esa corteza se prolongaba y hacía tabiques, ¿sí? Y aquí lo mismo, miren, esta capa que ustedes ven aquí, viene, se adentra aquí y forma tabiques, ¿sí? Esa capa, no se olviden ahora ese nombre porque después vamos a hablar bien de ella, que se llama túnica albugínea. ¿Está bien? No se olviden, esa túnica es propio del testículo, no es de ninguna otra capa externa. ¿Se entienden? La túnica albugínea es del testículo. ¿Está bien? ¿Ya escucharon hablar de fractura del pene? ¿Sí? Van a tener en su cabeza, cuando hablemos de pene, esta estructura de aquí. ¿Está bien? Porque en el pene no hay huesos. ¿Entienden? Entonces van a tener después, más adelante, cuando hablemos del pene, esta túnica en su cabeza. ¿Está bien? Bueno, después vamos a hablar de eso. Entonces, esa misma túnica se prolonga aquí para adentro formando tabiques. ¿Ok? Y esos tabiques que están así seleccionando a grupos de túbulos seminíferos, que son estos de aquí, van a formar lobulillos. ¿Se entiende? Un lobulillo aquí, otro lobulillo aquí, otro aquí, que está dado por esta túnica llamada túnica albugínea, ¿sí? Que forma aquí en el medio tabiques. Y que aquí no,
el testículo está. Es como si fuese un trama a nivel Sí, en el testículo, miren bien, esto de aquí completo es nuestro testículo. Atrás está el epidídimo, ¿está bien? Entonces, aquí, túbulos seminíferos, claro, en histología ustedes van a ver túbulos seminíferos contorneados, túbulos seminíferos rectos, ¿está bien? Aquí vamos a fijar solo así, túbulos seminíferos, ¿está bien? Después de los túbulos seminíferos, esta imagen es súper linda, miren. Parece un He-Man. Parece un He-Man. Parece. Miren, túbulos seminíferos, después ven cómo forma una red ahí, Maheji, ¿está bien? Esta red, gente, se llama red testicular o red de Haller con acá, ¿está bien? Haller. Entonces, red testicular. Primero túbulos seminíferos, después red testicular. Aquí hay unos conductos que salen de esta red, se llaman conductos eferentes, no deferentes. ¿Se entiende? Es conducto eferente. Una vez más, conducto de túbulos seminíferos, red testicular o de Haller, conductos eferentes, y estos eferentes nuevamente vienen aquí y forman esta estructura de atrás que se llama epidídimo. Y el epidídimo, gente, tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola, una caula. ¿Está bien? Una vez más, tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. Y de esa cola del epidídimo es donde nace el conducto ya deferente. Ahí termina. ¿Ok? En la cola del epidídimo es donde se origina, donde nace el conducto deferente. ¿Está bien? Y miren, una vez más, repitiendo. Túbulos seminíferos, red testicular o de Haller, conductos eferentes, epidídimo con su cabeza, cuerpo, cola y conducto deferente. ¿Está bien? Esas son todas las porciones así del testículo, ¿ok? Y es importante, recuerden esa secuencia, ¿está bien? Entonces, dijimos, el epidídimo tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. La cabeza, gente, es donde va a recibir a esos conductos eferentes que hablé para ustedes, que son estos de aquí, ¿está bien? El cuerpo, gente, es donde se maduran los espermatozoides. El epidídimo sirve para dos cosas, para madurar y para concentrar, es decir, almacenar los espermatozoides. ¿Dónde se producía? Testículo. Donde se madura, se almacena y se concentra es en el epidídimo. Y después eso, claro, tiene que salir, tiene que transportarse. ¿Quién transporta? Conducto deferente. Vamos a escribir eso para no olvidar. ¿Está bien? Entonces, estamos hablando de los espermatozoides. Bueno, primero dijimos que en el testículo, ¿qué sucede? Producción. ¿Sí? Después en el epidídimo, maduración, almacenación y concentración. ¿Está bien? Y después se tiene en el conducto deferente, es donde se transporta. ¿Se entienden? Así es todo el lugar donde ocurren las cosas a nivel de los espermatozoides. ¿Ok? Esa es pregunta de examen, gente. Siempre yo les digo, las personas que no asisten al aula muchas veces nos van a pegar esas preguntas que nosotros hacemos durante las aulas. ¿Está bien? Entonces traten de anotar todo eso que estoy mencionando porque después va a caer. ¿Ok? Entonces, la función principal a nivel del epidídimo es madurar, concentrar y luego se transportan a nivel del conducto deferente. El transporte de los espermatozoides ocurre hacia el conducto deferente. ¿Está bien? Bueno. Entonces, dijimos que esta túnica de aquí
es la túnica albuquilla, que envía prolongaciones, tabiques, formando lobulillos, que dentro de esto están los conductos seminíferos. ¿Está bien? Los túbulos seminíferos. Aquí se encontraba la red testicular o red de Haller. Aquí, como se encuentra un tejido aquí, se encuentra el cuerpo de Himoro. Eso no tiene tanta importancia en anatomía, más en histología, ¿está bien? Pero a este nivel, en la parte posterior, es donde se encuentra el ilio del testículo. ¿Está bien? Bueno, ahí se ve mucho mejor, ¿sí? Túnica albuquilla, tabiques, túbulos seminíferos, red de Haller o el mediastino testicular, donde van a encontrar ustedes las venas testiculares y la arteria testicular. ¿Está bien? Cuando ustedes vean así estas porciones que tienen el testículo, el epidídimo, son como apéndices. ¿Lembran? Cuando nosotros hablamos de intestino grueso, esos apéndices epiploicos, ¿lembran? Esos apéndices epiploicos tenían una función, no, solo existían. ¿Sí? ¿Qué? Sí, es un tejido adiposo nomás. Es algo que está sobrando. Entonces tenemos apéndices del testículo, tenemos apéndices epididimarios, pero son nada más que apéndices. ¿Está bien? Entonces, esta es la secuencia. Túbulos seminíferos. Yo les dije, listo, hay contorneados y rectos. No me interesa. A mí, para mí son los túbulos seminíferos. ¿Está bien? Que son estos de aquí. Estos son los contorneados, estos son los rectos. Luego viene la red testicular. Red testicular. Conductillos eferentes. ¿Sí? Y los eferentes después se conectan al epidídimo. Aquí. Cabeza del epidídimo, cuerpo del epidídimo, cola del epidídimo. Y por último llega al conducto deferente. ¿Bien? Muy bien. Esa es la secuencia. En cuanto a arterias, gente, nosotros vamos a tener arteria testicular que venía de ¿dónde? De la aorta. ¿Lembran? La arteria testicular. Por más que se llame testicular, ella en su trayecto va a mandar ramas para el epidídimo. Entonces hay ramas epididimarias anteriores y ramas epididimarias posteriores. ¿Está bien? Luego da ramas también para el conducto deferente, pero esto viene de las vesicales inferiores. ¿Está bien? Luego tenemos las ramas terminales, que son las testiculares mediales y las testiculares laterales, que se encuentran hacia el otro lado. ¿Está bien? Entonces, hay ramas, arteria testicular, hay la arteria cremastérica, que en esa imagen no se ve, pero deriva de la epigástrica inferior, y la arteria del conducto deferente, que es de la umbilical. ¿Está bien? Ya se lo ve. Miren, la arteria testicular en el hombre, ¿cómo se llamaba en la mujer? Ovárica. Y sin distinción de sexo, gonadal. Puedo decir entonces, arteria gonadal es sin distinción, es en el hombre y en la mujer. Específicamente, si estamos hablando, en el hombre se llama testicular y en la mujer se llama ovárica. Miren el trayecto que hace, sale de la aorta y aquí ya se conecta con la vena, ¿sí? Lado derecho. ¿Y qué pasa aquí? Está pasando frente a este conducto de aquí, que es el uréter. Pasa enfrente del uréter, viene aquí a nivel pélvico y pasa enfrente de la arteria ilíaca externa, ¿sí? Y luego viene y miren dónde se introduce, a nivel del conducto inguinal, para luego ser parte del cordón espermático y luego llegar al testículo. Ese es todo su trayecto. ¿Está bien? Ahí se lo ve una vez más, ¿verdad? Esto es lado derecho, esto es lado izquierdo. Lado izquierdo, la vena testicular drena en la vena renal izquierda. Y lado derecho, ¿dónde drena? En la vena cava, directamente. ¿Está bien? Una vez más, la arteria testicular da la epidimaria anterior y la epidimaria posterior. Y la arteria deferencial, que es la umbilical. ¿Recuerdan que yo les hablé una vez de la arteria umbilical que tenía una porción permeable y una porción no permeable que se convertía en ligamento? De ahí deriva la arteria deferencial. ¿Está bien? Las venas ya hablamos, ¿sí? Este plexo era llamado plexo venoso pampiliforme.
¿Está bien? Y esto se va a ir directamente a las venas testiculares. La derecha termina en la cava inferior y la izquierda en la vena renal izquierda. Algunas van a la epigástica, ¿sí? Lo mismo, y ahí se lo ve bien. Plexo, aquí acá justamente dice plexo venoso pampiniforme. Este es la imagen de Netter, ¿está bien? Para que puedan mirar después. Bueno, vamos a dar un pequeño intervalo, ¿sí?